estudios, como hemos invitado, nuestro primer invitado. Él nos acompaña, es Juan Cubi, ex integrante de Alfaro Vive Carajo. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. El gobierno nacional tomó la batuta justamente del viejo luchador Eloy Alfaro, y esto ha ido posicionándose en el gobierno y en la sociedad. ¿Qué efecto ha tenido? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Una aclaración: el suéter negro es el saco negro de una señal de duelo, porque he visto el día de ayer sorprendido que ahora resulta que el alcalde Jaime Nebot se ha abanderado de la defensa de las espadas de Alfaro, ha salido por los fueros de una supuesta dignidad, la ética, a reclamar cuando él fue un funcionario del gobierno de Félix Cordero, que fue el gobierno que a nosotros los alfaristas nos persiguió, nos torturó, nos asesinó, nos exilió. Esto es un absurdo. Es un duelo porque para el abogado Nebot las espadas no tienen ningún significado ni ningún valor histórico, no tienen un valor simbólico. Todo el mundo quiere las espadas. Por eso, pero resulta que las personas menos indicadas ahora se han abanderado de reclamarlas. ¿Qué tanto significado tienen estas? Ninguno, para ellos son solamente un objeto como cualquier otro. Lo que están haciendo es utilizando una circunstancia con efectos absolutamente políticos, es decir, están haciendo la vieja política de aprovecharse de un momento coyuntural para sacar provecho, pero en el fondo no hay un interés real en que esas espadas vuelvan al seno del pueblo ecuatoriano, significando lo que significaron cuando nosotros las tomamos del Museo de Guayaquil, es decir, un símbolo de rebeldía, de lucha, de jóvenes que se levantaron, que se subvirtieron contra un orden establecido, contra un gobierno. Ahora han convertido a las espadas en un tema de disputa de comisaría. Claro, hoy las quiere el gobierno como las quiere el alcalde de Guayaquil también. Y entonces, ¿saben qué va a terminar esto? En una nueva batalla entre los abogados social cristianos del gobierno y los abogados social cristianos del municipio de Guayaquil. Una disputa jurídica. Entonces me parece penosísimo que unas espadas que tienen tanto significado, tanto valor simbólico, no solo para nosotros como Alfaro Vive Carajo, para el pueblo ecuatoriano, para los rebeldes, termine en una disputa de esta naturaleza. Es penoso. Por eso yo he venido de negro, licenciado. Ahora, para ir por lo bueno, ¿dónde deberían estar? Pues habrá que recuperarlas nuevamente, pues, y volverles a dar el significado que tuvieron, porque se le está quitando esa esencia subversiva, contestataria, crítica, que simbolizan espadas, porque las espadas son un símbolo de lucha. No es solamente un instrumento de guerra, la parte espiritual, simbólica, ¿me entiende? Pero obviamente hay un doble significado. Son un instrumento de guerra porque Alfaro fue un guerrillero, claro, un hombre que luchó 30 años y 17 años en el poder también. Varias veces tuvo que estar en los campos de batalla, pero al mismo tiempo simboliza la rebeldía de un pueblo que durante un siglo sigue esperando las transformaciones por las cuales vivió y murió el viejo luchador. Bueno, entonces esta disputa va a ir para largo, si es que ustedes lo miran desde el punto de vista político. Así parece, pues va a ser una especie de lucha, una disputa política en los tribunales, lo cual es siempre el reflejo de la vieja política. Es decir, cuando usted entra a disputar significados, pero en el campo de los tribunales es porque está haciendo la vieja política. Yo hubiera esperado un desenlace mucho más elevado, más digno para esas espadas, es decir, devolvérselas al pueblo ecuatoriano, explicándole por qué y dándole el realce que merecía, no haciendo un evento, digamos, un evento más dentro de tantos que se hizo en Montecristo. Ahí está una ex compañera suya en una Secretaría de los Pueblos que tal vez mantiene el mismo pensamiento de usted y no lo han hecho. Bueno, yo por eso he salido un poco individualmente a rescatar la indignación y el dolor que sentimos muchos compañeros. Me han llamado, yo estoy hablando, digamos, a nombre de algunos compañeros que han llamado, ex compañeros de ABC que han llamado a respaldarme, a identificarse con esta postura, porque ellos también sienten un dolor profundo, porque no era la manera, de pronto de la noche a la mañana, sin consultar a nadie, sin socializar, sin debatir qué hacer con eso, que era un símbolo que de alguna manera nos pertenecía a todos los ecuatorianos y de manera particular a quienes estábamos de custodios, que éramos los militantes de ABC, más allá de las discrepancias políticas que podamos tener. Y resulta que todos se sienten burlados, porque dicen, bueno, ¿y para qué sacrificamos tantos años de prisión? ¿Para qué tuvimos que enterrar a tantos compañeros para terminar realizando este acto con semejante ligereza? Entonces yo hablo porque digo, hay que recuperar de alguna manera esa imagen insurgente que está detrás de las espadas y que es del alfarismo. Y ahora el actual gobierno ha recuperado esa imagen del viejo luchador.
le podría llegar a ir bien las espadas para que ponga en Montecristi. Lamentablemente creo que esa es la estrategia, y yo también he criticado eso, porque no se puede recurrir a un símbolo tan importante para la historia ecuatoriana y para los ecuatorianos, como es Alfaro y la lucha alfarista. Muchas gracias. No se puede recurrir a ello solamente con propósitos o electorales o de coyuntura política, porque eso debería trascender. Todo esto... ¿Y está trascendiendo? No, debería trascender esas disputas políticas. Hoy no, con las espadas, con las espadas volvemos al tema coyuntural. Debía haberse puesto por encima de toda la conflictividad política y rescatar esa figura de Alfaro, que es de todos. Mire, licenciado, todos los ecuatorianos algo le debemos a Alfaro, algo. Tanto los que creemos firmemente en su legado como aquellos que fueron sus detractores, porque los cambios que él realizó, la institucionalidad que él construyó nos ha servido a todos. Yo siempre digo, medio en son de broma, cuando un curuchupa de esos que detractores, enemigos, se pelea con su esposa y va al juzgado a divorciarse, tiene que agradecerle al general Alfaro, pues que él fue el que hizo la ley del divorcio en este país, ¿me entiende? O cuando usted va al registro civil a inscribir a sus guaguas, tiene que decir, por más curuchupa que sea ese. Esa concepción de un hombre que creyó en la institucionalidad del Estado, en la democracia, en la transformación para todos, es un legado que nos compete y nos sirve a todos los ecuatorianos. Es tan importante que prácticamente nadie puede cuestionar esa obra. Entonces, eso debía haber estado muy por encima de una simple estrategia de carácter publicitario. Yo lo he cuestionado. Darle al alfarismo, al Alfaro a las espadas, una lógica publicitaria es quitarle su esencia, es de alguna manera desnaturalizarlo. Pero ¿cómo valorizar el gobierno también que ha venido haciendo justamente durante algunos días y semanas, valorizando justamente a Eloy Alfaro, recordando las actividades y lo que viene haciendo este gran hombre para el país? A mí me parece que está muy bien que se lo haya hecho, debe haber sido toda la sociedad, como en efecto, yo recupero lo que han hecho muchos medios de comunicación. Llevamos prácticamente un par de meses debatiendo, enterándonos, conociendo. Yo, por ejemplo, que he sido un estudioso del alfarismo, porque no solo lo he estudiado, lo he vivido en carne propia, me he enterado de algunas cosas que no conocía, gracias a este debate de intelectuales, de historiadores, de instituciones académicas, que ha sido importantísimo para que la gente, por ejemplo, el ecuatoriano, llegue a entender en qué deriva el fanatismo y la intolerancia política, porque eso fue lo que era bárbaro. Fue cuando la política no es manejada con una mínima responsabilidad y termina elegido en un acto que es atroz, que es realmente conmovedor para la conciencia de los ecuatorianos, terrible, ¿sí? Eso es importantísimo, porque eso enseña, porque eso educa, porque eso recupera la historia para los jóvenes, importantísimo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que eso tenga un sesgo de carácter publicitario, de carácter electoral. Y yo lamentablemente tengo que decirlo, yo veo que mucho de esto está encaminado a fortalecer una imagen que obviamente va a ser muy bien aprovechado por los publicistas del régimen. Y yo personalmente, como alfarista de corazón, de esencia, yo cuestiono eso. ¿Les costó mucho obtener esas espadas? Pero imagínese. ¿En qué época? Obtenerlas y custodiarlas. Licenciado, ¿usted se acuerda en la época que nosotros estábamos en la subversión? Usted andar diciendo que era alfarista, eso le costaba la cárcel o un tiro en la cabeza, no era fácil ser alfarista. Ahora, en buena hora, todos pueden ser alfaristas. En aquella época era muy duro, a nosotros nos costó sangre, prisión, persecución, compañeros muertos, rescatar la figura de Alfaro, rescatar esa esencia insurgente, crítica del alfarismo, que había sido reducida a los desvanes de esa historia polillada de las viejas élites, ¿no? Nosotros, pero nos costó vidas humanas, porque era duro. Usted no sé si se acuerda, usted es joven todavía. Pero sí tengo recuerdos. Bueno, en aquella época, cuando usted andaba en la mochila con el libro La hoguera bárbara, ya era sospechoso. Un libro que era legal, digamos, ¿no? Era ya sospechoso. Tú eres Alfaro, vamos a investigarte. Bueno, en buena hora, ahora no estamos en esa situación, pero eso es lo que hay que aprender a reconocer y recuperar. ¿Hay políticos en el país que llevan ese estirpe de Alfaro? Mire, yo creo que todo ecuatoriano tiene el derecho a sentirse alfarista. En buena hora. Todo ecuatoriano puede reivindicar. Lo que pasa es que las reivindicaciones tienen que ser coherentes, ¿sí? Porque si aparecen ahí algunos chuchumecos de última hora que tienen un pensamiento totalmente contrario a las ideas fundamentales de libertad de Alfaro, entonces me parece condenable que ahora aparezcan de alfaristas. Claro. Pero Alfaro es varias corrientes, o sea, hay el liberalismo clásico,
de todos los que se proclaman descendientes. Bueno, son institucionales. Por ejemplo, yo el otro día le escuchaba al doctor Borja, no sé si usted le ve una entrevista. Él decía, bueno, yo soy de una línea reformista, yo no soy revolucionario, porque yo no he tomado las armas. Nosotros, como Alfaro Vive Carajo, nos reclamamos de la línea revolucionaria del alfarismo, que implicaba plantearse una lucha armada para transformar radicalmente las condiciones socioeconómicas de este país. Pero tan alfaristas somos los unos como los otros, en buena hora. Y en el gobierno de Eloy Alfaro se manejaba el tema de la revolución social, porque se le quiere dar una similitud de ciertos sectores políticos con el gobierno actual, que maneja una revolución social. Mire, históricamente siempre los gobiernos han tratado de hacer algún vínculo con un pasado histórico glorioso. Eso es una tendencia que tienen en general. Ahora, ¿qué similitud hay con este gobierno? Bueno, yo he señalado que a mí me parece que falta muchísimo todavía para que la sociedad ecuatoriana pueda identificarse. La sociedad ecuatoriana, el país, puede identificarse con los principios que propuso Alfaro. Todavía falta mucho para plenas libertades, para una democracia profunda. Justicia social, todavía estamos lejos de una justicia social. Mire, no quiero meterme yo a hacer a desagregar los problemas. Yo quiero aquí plantearme un tema general. ¿Hasta qué punto se justifica en este momento histórico que esas espadas aparezcan? Yo personalmente creo que este país no tiene ni está desarrollando los cambios por los cuales nosotros nos planteamos tomar las armas. Y eso no justifica de ninguna manera que esas espadas estén ahí, y mucho menos que no hayan sido devueltas al pueblo. En su momento, ¿dónde estaban esas espadas antes de entregarlas? Yo soy muy sincero, nadie sabía, ningún compañero tenía idea. Por eso, a mí me parece fundamental que el gobierno explique de dónde obtuvo esas espadas. ¿Son las originales? Yo supongo, no creo. A ver, personalmente yo dudo que el Ministerio de Patrimonio se atreva a verificar algo falso. Me parecía terrible, no creo. Y tampoco creo que el gobierno haya montado todo este evento sin tener la seguridad de que son las originales. Claro, porque ustedes tienen desconocimiento dónde están estas espadas. Por eso, pero el asunto es que tienen que decir, no, bueno, si son las originales, ¿de dónde las ha sacado? ¿Quién las tenía? ¿Por qué decide justamente hoy, en esta coyuntura electoral, decide entregarle al gobierno? Todo eso tiene que ser explicado, porque el país creo que requiere una transparencia respecto de este hecho que es absolutamente fundamental para nuestra historia. Y para ustedes, o para usted, que ha analizado y ha mirado muy de cerca este tema, si se los pudieron sustraer desde la provincia del Guayas, hoy hay una ciudad, la ciudad del Faro, Montecristi, un museo muy especial. ¿Deberían estar ahí o dónde deberían estar? Ya le dije, licenciado, hay que recuperarlas nuevamente para volverle a dar hay que recuperarlas para volverle a dar el significado que siempre han tenido. Ayer me topé con un joven, 25 años. ¿Sabe lo que me dijo? Un tipo de izquierda. ¿Sabe que a mí me ha sorprendido esto? Porque yo vivía siempre con este misterio, ese elemento un poco, no fantástico, sino, no me viene al cabo la palabra, muy espiritual sobre las espadas. Es como que vivieran, como que ustedes ya se disolvieron, ya están viejos, me decía, pero ahí vivía esa idea de rebelión en la ausencia de las espadas. O sea, todos estábamos como siempre viendo. Ahora aparecen en este acto, entonces se quitó totalmente esa fuerza, esa vitalidad revolucionaria que estaba siempre alrededor del tema de las espadas. Bueno, ¿y cuál es el llamado suyo ante todos estos sectores que están detrás de las espadas? Bueno, yo reitero lo que he hecho. Vengo de luto porque no es posible que eso haya terminado en una disputa jurídica donde uno de nuestros más acérrimos enemigos, porque él sí fue enemigo porque no era un adversario político, el abogado Nebot, era un enemigo porque él nos persiguió para eliminarnos, física y políticamente. Es de luto que él ahora salga por los fueros del alfarismo a reclamar esas espadas, pero solo pensando en la utilidad o el beneficio político que le va a dar. No tiene un valor simbólico las espadas como tiene para nosotros. Van a terminar matando el alfarismo. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia de Juan Cubi, ex integrante de Alfaro Vive. Le hemos invitado para analizar el tema que ha entrado en polémica, el debate entre el gobierno, autoridades de gobiernos regionales como de la provincia del Guayas, con respecto a las espadas de Eloy Alfaro, dónde deberían ubicarse o dónde deberían estas quedarse. Lo ha mencionado nuestro invitado, a dos desgloses con respecto a este tema. Gracias por acompañarnos.